Amén, amados hermanos, buenos días, Jesucristo es el Señor. Ya estamos a 3 semanas para nuestra conferencia nacional de diciembre con nuestro querido hermano Roberto Graner. Alabado sea el Señor. Pedimos estar orando por esta conferencia, otra vez por YouTube, esta experiencia que hemos tenido todo este año por la contingencia de COVID-19, todo lo que hemos pasado. Bueno, alabamos al Señor porque realmente ha sido una bendición toda esta situación, porque nos ha llevado a practicar la palabra, a darle más importancia a los grupos pequeños, a ese trabajo personalizado que necesitamos continuar haciendo, independientemente de que la situación se vaya normalizando, porque realmente así es que el Señor nos envió a cuidar de cuidar persona a persona. Alabado sea el Señor. Bueno, quisiéramos continuar con el mensaje, ya el mensaje 21, casi a 3 mensajes de finalizar esta serie del alimento diario, para entrar en la nueva serie. Dios nos llama a su reino y gloria, basado en el libro de Primera y Segunda de Tesalonicenses. Entonces, antes de empezar, quisiera hacer una oración y entonces comenzar con el mensaje 21 de la serie Ministro del Nuevo Pacto, Embajador de Cristo, y el mensaje de este día se titula Embajadores de Cristo y Cooperadores de Dios. Entonces, Señor, nosotros te alabamos en esta mañana, bendecimos tu nombre, te damos gracias por este tiempo, por esta oportunidad, por tu palabra, por las iglesias, por cada familia, cada hermano, hermana. Señor, usted conoce todas las cosas, estamos descansando en tu bendita mano. Bendice las iglesias, bendice, Señor, tu obra en este país, y que podamos continuar llevando adelante tu propósito por tu gracia y por tu misericordia. Amén. Amén, hermano. Bueno, seguimos en este fluir rico. Queremos entonces comenzar leyendo 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20. Alabado sea el Señor. Dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. En el ministerio, el ministro del Nuevo Pacto, o el ministerio del Nuevo Pacto, perdón, está relacionado con un vivir, y este vivir está relacionado con los ministros. Es el vivir que tienen los ministros del Nuevo Pacto. Y no es simplemente hacer una obra exterior, es un asunto de que la obra que se ve exteriormente resulta de una realidad espiritual interior, amados hermanos. Y es por eso que nosotros necesitamos dar mucha importancia a nuestra persona. Aquí en este mensaje vamos a hablar de embajadores y cooperadores. Pareciera lo mismo, ¿no? Y están evidentemente relacionados, pero uno tiene una función y el otro tiene diferente enfoque. Y nosotros necesitamos dar importancia a la parte interior, a la realidad espiritual de lo que hacemos. El Ministerio del Nuevo Pacto sabemos que no tiene expresión sin los ministros, pero los ministros necesitan tener esta realidad espiritual interior. Alabado sea el Señor. Por otro lado, ya hemos visto a lo largo de esta serie que nuestra competencia proviene de Dios, y que dependemos totalmente de Dios, y que Dios está trabajando esa experiencia en nosotros, de que podamos realmente depender de Él en esta obra que Él nos encomendó. Por otro lado, nosotros necesitamos vislumbrar cómo Dios nos ve, cuán importantes somos para el Señor, cómo es que Dios realmente cuenta con nosotros. Si nosotros logramos ver esto, amados hermanos, nuestra vida va a cambiar, porque entenderemos que el Señor, el Dios Todopoderoso, el Padre,
el que ha hecho una gran obra como sumo sacerdote, lo hemos visto en los mensajes anteriores, el que es el autor de nuestra salvación, que pagó un alto precio por nosotros, y todo esto para lograr algo a través de nosotros. Impresionante es que Dios ha decidido ser limitado por el hombre, y su voluntad en la tierra depende totalmente de la apertura de esto que Él ha regenerado. Bendito sea el Señor. Y cuando esto ocurre, hermano, nosotros entonces, primero, nuestra vida va a cambiar, nuestro enfoque va a cambiar, nuestros ojos espirituales serán abiertos y le daremos más importancia a lo que no se ve que a lo que se ve. Por otro lado, Señor Jesús, nosotros ya no le prestaremos tanta atención a los ataques del enemigo, a las trampas que el enemigo nos coloca para engañarnos a través de la razón, a través de la concupiscencia de la carne, porque no solamente es el peligro de caer en pecado grosero, sino el peligro de caer en la razón y comenzar a hacer conjeturas y a armar cosas en nuestra mente que nos terminan haciendo opositores, o nos terminan convirtiendo en opositores de la obra de Dios, creyendo que nosotros tenemos la razón. Y es por eso, amados hermanos, que necesitamos estar enfocados en este tiempo para hacer la voluntad de Dios, para llevar adelante la voluntad de Dios. Entonces, según 2 Corintios 5:20, nosotros hemos sido constituidos embajadores de Cristo. Podemos volver a leerlo. Dice, alabado sea el Señor, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Alabado sea el Señor. Dios necesita de sus embajadores. ¿Y qué es un embajador? Es uno que representa un país, uno que representa una nación, pero sobre todo es uno que representa la autoridad de aquella nación. Y la autoridad que Dios es la autoridad suprema del universo. Dice en Primera de Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 15 y 16. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, esta autoridad más elevada del universo, Él es el Rey de reyes, Señor de señores y el soberano de los reyes de la tierra. A este es que se nos pide representar. Imagínense ustedes, amados hermanos, la responsabilidad, el encargo que pesa sobre nosotros. Pero damos gracias a Dios que no estamos solos, estamos con el Señor que está para suplirnos en esta representación. ¿Por qué? Porque a Cristo se le entregó toda esta autoridad. En Mateo 28, versículo 18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Alabado sea el Señor. El Padre le dio toda la potestad al Señor. Y este que recibió toda esa potestad, toda esa autoridad, porque Cristo como el unigénito del Padre lo definió, lo mostró, y una vez cumplido su propósito en la tierra, resucita, y en resurrección pasa a ser el primogénito entre muchos hermanos. Y este que es el primogénito recibió la potestad, y esa potestad o esa autoridad también fue pasada a la iglesia. Y este Cristo que es hoy la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, nos envía a nosotros. Versículo 19 de Mateo 28 y 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado,
y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea el Señor. Entonces, aquí estamos definiendo que aquel que es la autoridad más elevada del universo, le transfirió la autoridad a Cristo, y Cristo a su vez nos envía para que nosotros seamos esos que le representan, esos que llevan el evangelio, esos que llevan su palabra. Cristo necesita hombres que lo representen como embajadores en esta tierra. Entonces vamos a definir qué es un embajador. Enviados por Cristo para representar a Dios como embajadores. Juan 13:20 dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Alabado sea el Señor. Aquí vemos que una vez que un embajador es aquel que representa una autoridad y una nación, quien recibe a esa persona realmente no está recibiendo a esa persona, sino a la autoridad, a la nación que éste representa. Por eso que el Señor dijo esto en Juan 13:20, ya lo vamos a ver con más claridad. Hoy nosotros hemos recibido la gloria de ser enviados. Alabado sea el Señor. ¿Por qué usted tiene que ver esto como una gloria? Bueno, porque lo envió la máxima autoridad del universo. O sea, no lo envió cualquier persona, cualquier cosa. Lo envió el Dios eterno. Lo envió el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Hoy somos enviados para hacer la voluntad de Dios, y somos enviados para ser representantes de esta autoridad. No piense usted que esto es algo trivial o algo que puede ser hecho de cualquier manera. Es por eso que necesitamos, amados hermanos, dejarnos trabajar por el Señor y permitir que el Señor nos use en esta labor. Fuimos enviados por Cristo, así como Él fue enviado por el Padre. Por eso que es importante ver cómo Cristo se condujo en la tierra. Porque Él estaba representando la máxima autoridad del universo. Alabado sea el Señor. Juan 20:21 dice de la siguiente manera. Juan capítulo 20, verso 21. Dice: entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Alabado sea el Señor. Entonces aquí el Señor nos envía con el mismo encargo. Fíjese usted este versículo: así como me envió el Padre, así también yo os envío. No es cualquier cosa lo que estamos hablando. Así como el Padre envió al Hijo con el mismo peso y la misma responsabilidad, el Hijo nos envió a nosotros. Entonces nosotros necesitamos ver esto con solemnidad, amados hermanos, ver que esto es algo muy elevado. Es por eso que nuestro vivir, nuestro servicio a Dios no puede ser de cualquier manera. Es por eso que nuestro testimonio hacia los de afuera es muy importante. Esa frase de que yo soy así, y si me quieren querer, que me quieran así, todas esas frases del mundo para justificar actitudes totalmente fuera. Un hijo de Dios, un embajador, no puede tener tal conducta, ni tal pensamiento, ni usar esa frase para justificar ciertos comportamientos, ciertas actitudes. Nosotros necesitamos, alabado sea el Señor, entender que el que nos ve a nosotros debe ver aquello que representamos. Miren Mateo capítulo 10, verso 40. Dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es decir, el que nos recibe a nosotros, recibe al Señor Jesús. Y a su vez recibe al Padre. Pero esto es un asunto importante que nosotros necesitamos revisar. ¿Por qué? Porque entonces lo que usted vive, entonces hace que las personas vean una mala presentación de Jesús. Entonces, quien recibe a un embajador, recibe a la nación.
Cuando usted va a una embajada en un país, usted ve todo lo que nosotros tuvimos en la embajada de Venezuela en Cuba. Y ahí nosotros al entrar te atienden solo venezolanos, ¿sí? Ves la bandera de Venezuela, algunas cosas históricas que representan nuestro país. Ahí ese espacio o esa casa o ese lugar donde está la embajada representa al país. Cualquier agresión o cualquier cosa que pase contra ese asunto físico, casa, apartamento, lo que sea, allí es contra la nación, no es contra los que están ahí. Entonces es importante que nosotros podamos entender eso. Lucas capítulo 10, verso 16, también dice: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Entonces, todo este asunto de ser embajador está estrechamente relacionado con el Padre y con Jesús, que es a quienes nosotros representamos en nuestro vivir como embajadores. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, el que recibe y el que oye también, el que nos oye a nosotros también oye a Jesús. ¿Se da cuenta entonces, hermano querido, lo que usted es para Dios y lo que usted representa al estar en esta tierra? Porque déjeme recordarle que nosotros no somos de esta tierra. Por eso es que somos embajadores del reino celestial. Usted y yo, amado hermano, representamos el reino de los cielos. Representamos al Padre, la autoridad más elevada del universo. Es por eso que nuestro vivir debe ir acompañado de esta carga que el Señor nos entregó. Y todo esto es para que podamos percibir, amados hermanos, la responsabilidad de ser un embajador de Dios. No debemos sentirnos capaces, tampoco incapaces. Debemos depender del poder del Señor. Según de Corintios 13:4 dice: porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos va a sostener? Por un lado, no podemos sentirnos capaces de representar a Dios, porque sería una osadía muy fuerte, pero tampoco podemos sentirnos incapaces. ¿Qué debemos hacer frente a tal responsabilidad? Depender del poder de Dios. Ese poder que sostuvo a Jesús y lo resucitó de los muertos, es el mismo poder que a nosotros nos sostiene para llevar a cabo la obra del Señor. Bendito sea el Señor. Cuando usted va a representar una institución, dependiendo de la fuerza de esa institución en un país, dependiendo de eso, usted es recibido. Si va un director de colegio comparado con el adjunto del gobernador del estado, ¿quién cree usted que va a ser atendido con mayor solicitud y mayor reverencia? El director está representando una escuela. El adjunto del gobernador está representando la gobernación del estado. Entonces nosotros necesitamos entender que mientras más esa vida de Dios crece en nosotros y representamos a Dios, más autoridad nosotros podemos tener en medio de este caos que vive el mundo. Nosotros somos aquellos que representan el reino de los cielos. Somos aquellos que somos la tarjeta de presentación de ese reino. Somos los que marcan la diferencia. Somos los que marcan la pauta, hermano. Esto es bien, bien importante. Somos los que están llamando al arrepentimiento. Somos los que están llamando, los que estamos llamando a la reconciliación con Dios. Somos los que estamos mostrando un camino diferente, aunque sea contra la corriente. Y todo esto es un asunto que debe ser trabajado nosotros. Por eso no es un asunto simplemente de hacer una obra, de predicar el evangelio, de mostrar doctrina, conocimiento, elocuencia sobre un tema específico de la Biblia. No, es un vivir, es
una realidad espiritual interior que tiene una expresión corporativa y una expresión hacia afuera que las personas pueden ver. Señor Jesús, por eso que necesitamos ver la importancia de lo que son. ¿Qué dice Romanos 5, 8 al 10 con relación a la reconciliación? Dice más, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Aquí nos muestra claramente el cambio que hubo en nuestra relación con Dios. Antes éramos enemigos, ahora no somos enemigos. Entonces actuamos en favor de Dios. En esta primera etapa de la reconciliación, nuestra relación con Dios nos hace amigos, una relación de amigos. Usted en su relación de amigo actúa en favor de aquella persona. Y es por eso que necesitamos entender que como amigos nosotros tenemos una manera de conducir. No como antes que éramos enemigos. Y con relación a la segunda etapa de la reconciliación, lo que somos y está, lo que Dios desea en esta segunda etapa es que nosotros lleguemos a ser uno con Él. Versículo 18 al 20, 2 Corintios 5. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Me gustaría leer 1 Corintios 2:16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y Filipenses 2, versículos 5 y 13 dice, haya pues vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, por un lado, en la primera etapa de la reconciliación, nosotros dejamos de ser enemigos de Dios y vinimos a ser sus amigos, por así decirlo. Entonces ya no estábamos en contra del Señor, sino a favor de Dios. Pero en la segunda etapa, que es lo que acabamos de revisar, Dios no solamente quiere que seamos amigos, Dios quiere que seamos uno con Él. Y un embajador no es suficiente que conozca la voluntad de Dios. Un embajador y su autoridad. Un embajador necesita ser uno con Dios. Pensar de la misma manera que Dios piensa, para que pueda hacer su voluntad. Es por eso que en 1 Corintios 2:16 nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, nosotros anteriormente no teníamos la mente de Cristo, pero una vez que fuimos reconciliados en ese proceso de acercamiento, porque es importante ver que aquí en 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y en el verso 20 dice que Dios está rogando por medio de nosotros que nos reconciliemos con Dios. Entonces, el medio que Dios tiene para comunicarse con el hombre caído en esta humanidad, en este mundo oscuro, son los embajadores. Son aquellos que están juntamente con Cristo llamando a la reconciliación. Pero para ello, estos embajadores necesitan tener la mente de Cristo, necesitan ser uno con Él, no solamente entender el asunto de la autoridad, no solamente entender el asunto de la representación, sino que su voluntad está totalmente ligada a que el embajador tenga una intimidad con Él para que pueda desear lo que Él desea y pensar como Él piensa. Esto es un proceso en el cual hoy estamos.
Un embajador representa lo que ya fue hecho por la autoridad más elevada. Él no es el origen, él solo representa lo que ya fue determinado. Alabado sea el Señor. Nosotros simplemente estamos proclamando, representando la obra de Cristo. Ahora, ¿de qué manera nosotros representamos esto? Una aplicación práctica rápidamente, viendo las personas la transformación que Dios está haciendo en nosotros. Es por eso que nosotros somos esas cartas, alabado sea el Señor, leídas, según de Corintios 3:2. Dice: nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Bendito sea el Señor. Siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Es decir, nosotros somos el vivo testimonio de la obra que Dios está haciendo. Es por eso que necesitamos entender esto. Cómo las personas ven en nosotros lo que ya la autoridad más elevada hizo a través de nuestro vivir, ¿verdad? Un embajador es un mensajero fiel. No fue encomendado llevar la palabra a otro. Por eso Dios nos dio su vida, nos dio su palabra, nos dio su espíritu. Y hoy está escribiendo en nuestros corazones, como acabamos de leer, para que nosotros lleguemos a ser ese testimonio vivo de las personas. No es solamente, amados hermanos, dar un buen mensaje, porque estamos convencidos de eso. Nosotros todo este tiempo alabamos al Señor por todo este tiempo y todo este sufrimiento que se ha tenido. Pero Dios nos ha dado la oportunidad de manifestarlo. Muchos hermanos que ya no estaban con nosotros tuvieron situaciones, necesidades, y por la misericordia infinita de Dios pudimos acudir, ayudarles, cooperar con ellos financieramente en algunos asuntos de tratamiento, y esto les impresionó mucho más que nuestro mensaje, porque inmediatamente dijeron: bueno, nosotros estábamos apartados, separados, pero a los hermanos no les importó eso, me trataron como si yo siempre hubiese estado con ellos. Eso fue un mensaje para ellos de reconciliación. No sé si lo pueden ver, hermano. La importancia no es tan importante que usted dé un buen mensaje. Su vivir, la oportunidad que Dios da para que usted se manifieste en amor, eso es un mensaje que marca a las personas. Y nosotros como embajadores debemos dar mucha importancia a este asunto. Fíjense lo que dice 2 de Corintios 5:20, que es uno de los versículos clave de este mensaje. Dice que Dios ruega por medio de nosotros. Dios el más fuerte, el poderoso, Dios, la autoridad máxima, más elevada de este mundo, de este universo, ruega por medio de los embajadores, alabado sea el Señor, que haya una reconciliación. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace esto, hermano? Porque Dios sabe que muchas personas van al lago de fuego. Muchas personas se van a perder, y Dios lo sabe. Y hoy necesita de embajadores, de personas que se dispongan, nosotros que hemos sido llamados para esto, a rogar juntamente con Dios que el hombre venga a la reconciliación. Pero para que esto sea una realidad, hermano, nosotros necesitamos entender la importancia de tener intimidad con el Señor. Porque no es un asunto, vuelvo y repito, de hacer algo, de tener una habilidad, de saber hablar, de saber ordenar y vincular versículos y hacer llorar a la gente. No, es un asunto del vivir. Porque ¿de qué le vale usted hacer llorar a una persona con palabras y después esa persona lo ve haciendo una cosa indebida? La persona queda decepcionada. Por eso es que es tan importante, hermano, la intimidad con el Señor, para poder nosotros ser aquellos que expresan esta gloria. Es
Es verdad que nuestro corazón necesita ser sanado para poder sanar a otros. En Proverbios capítulo 13, verso 17, dice: el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Esto nos muestra, amados hermanos, la importancia de ser un mensajero fiel. Un mensajero fiel es aquel que tiene intimidad con el Señor, y de esa intimidad sale la carga y la preocupación de representar la autoridad máxima, nuestra patria celestial. Nosotros necesitamos definitivamente entender que no somos de esta tierra. Mire lo que dice Juan 17:14. Dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborrece porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. 1 Pedro 2:11. Dice: amado, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Estos versículos nos muestran que nuestra patria está en los cielos. Y esa patria nuestra que está en los cielos es a la que nosotros representamos. Eso es un embajador. Ahora, ¿de qué manera lo representamos? Ese es un asunto que nosotros necesitamos considerar. Aunque no estamos en nuestra patria, como embajadores defendemos sus intereses. Juan 15, 18 y 19 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Versículo 19: si fuerais del mundo, el mundo amaría a lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Bendito sea el Señor. Esto nos muestra que nosotros no somos del mundo, pero nosotros defendemos los intereses de nuestra patria. Yo le pregunto, querido hermano, ¿usted sigue la corriente de este mundo o usted defiende los intereses de su patria? ¿De qué manera la defendemos? ¿Contendiendo con las personas? No, teniendo un vivir de acuerdo a la palabra. Señor Jesús, teniendo una vida que expresa al Señor, que no haya griterías, ¿cierto? Pleito. Ahora que estamos, todos estos meses hemos estado, casi todo lo que va de año, en confinamiento. Muchos matrimonios hasta han querido divorciarse. Bueno, en nuestro medio no he sabido todavía que haya alguien que se haya querido divorciar, pero mucho tiempo juntos también hizo que muchas cosas que estaban en nuestro corazón salieran a relucir. Por un lado positiva, por otro lado negativa. Nosotros como embajadores debemos siempre estar en contacto con nuestro gobernante, ¿cierto? Para poder expresarlo. ¿Cómo estamos en contacto nosotros con nuestro gobierno? A través de la oración, ¿cierto? A través de la comunión con el Señor, a través de la comunión con aquel que nos envió. Es necesario, amados hermanos, que nosotros podamos realmente representar al Señor, y para eso necesitamos ejercitar el Espíritu, tener una vida íntima con el Señor. ¿Qué pasa cuando nuestra vida no es profunda en intimidad? Nosotros comenzamos a tener esas expresiones. Los vecinos escuchan la gritería, la peleadera, la cosa, y dicen: ¿qué le pasaría a los hermanos? ¿Qué le pasaría a los pastores? Por ejemplo, por mi comunidad la gente me dice pastor. A nadie yo le he dicho que soy pastor, a nadie. Pero los vecinos pasan y me dicen pastor, pastor. Yo no sé quién les dijo, ¿no? Pero imagínense, ay, miren el pastor en una conducta inapropiada en mi sector. ¿Qué van a decir? ¿Qué le pasaría al pastor? Pero todo esto, hermano, proviene de una comunión con el Señor, y una comunión con la palabra. ¿Qué es la palabra para nosotros como embajadores? Es la constitución de nuestra nación, y de ella debemos estar nosotros llenos. Imagínense un senador o un embajador que no conozca la constitución de su país. ¿Cómo la defiende?
que no conozcan los principios que la rigen. Por eso Colosenses 3:16 nos dice que la palabra de Cristo more ricamente. Aquí dice abundantemente, en la versión Recobro dice ricamente en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí nos muestra que debemos ser llenos de la palabra. El embajador cuida y protege a sus compatriotas. Juan 3:16, hay un principio crucial que todos nosotros debemos aplicar. No solamente los líderes, principalmente el liderazgo, pero esto se aplica a todos nosotros. Alabado sea el Señor. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Aquí está. Un embajador da su vida por los hermanos. Los cuida, los protege, sabe si están bien, si no están bien. Queremos pedir perdón. Muchas veces no damos abasto para saber la situación de todos los hermanos, y es por eso que necesitamos tanto a los cooperadores, a los ancianos, a los diáconos, a las diaconisas, a los líderes de sectores, para que nosotros podamos saber en qué condición están los hermanos. Un embajador tiene sabiduría al hablar. Efesios 4:29. Estas son unas recomendaciones para los embajadores. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Aquí vemos, amados hermanos, la importancia de nuestro proceder como embajadores, cuidando nuestro hablar. Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6, dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sabiduría al hablar. Necesitamos, alabado sea el Señor, tener sabiduría al hablar, al conducir. La palabra aquí corrompida, en el original dice ninguna palabra saprofítica. Viene de la palabra griega sapros, que tiene que ver con una carne podrida, con algo en descomposición. Quiere decir que cuando un embajador, alguien que es santo, que fue llamado para ser santo, profiere una palabra de este tipo, aquello es como una pudrición de una carne mala, de un cuerpo muerto en descomposición. Imagínese usted cómo debemos nosotros cuidar nuestro hablar y nuestra manera de conducirnos entre las personas. Porque inmediatamente el enemigo o el mismo Dios hace reaccionar a las personas. Cuando usted hace una expresión, la gente lo mira como impresionado, diciendo, bueno, porque de alguna manera usted ha reflejado la autoridad, ha representado al Señor. Un embajador de Cristo debe mirar también la manera de conducirse y para quien vive. Alabado sea el Señor. 2 Corintios 5:15 dice, y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Alabado sea el Señor. Esta es la realidad de un embajador. Para Dios somos su especial tesoro. Eso lo muestra 1 Pedro 2:9 y 10. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el verso 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Esto es un embajador, bendito sea el Señor. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 16, nos dice de la siguiente manera, conforme a la fe murieron todos estos,
sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban, amén, aleluya, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Alabado sea el Señor. Vemos claramente que nuestra patria no es esta patria, sino que somos representantes del reino de los cielos. Alabado sea el Señor. Entonces, esto es un embajador, uno que representa a su nación celestial. Debemos nosotros conducirnos de tal manera. Por otro lado, el otro punto que queremos dar como último punto, somos colaboradores de Dios. Y esta es una función, otra función que Dios nos dio. Según de Corintios 6:1, dice: así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. No recibir en vano la gracia de Dios es atender a aquello a lo que el Señor nos llamó y a aquello a lo que Dios nos comisionó. 1 Corintios 3:9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Aquí vemos que somos colaboradores. ¿Qué es un colaborador de Dios? Es uno que acompaña y que no avanza solo. Alabado sea el Señor. El ejemplo, hay un ejemplo con la carrera de saco. Esa donde estamos dos y cada uno mete una pierna. ¿Sí se acuerdan de esa carrera de saco? ¿Cómo se avanza en esa carrera de saco? Cada quien no puede avanzar solo, tiene que avanzar con la otra persona. Entonces Dios, o nosotros, mejor dicho, estamos avanzando con Dios, porque somos colaboradores de Dios. Ser un colaborador, por un lado, es una gloria, por otro lado, es una responsabilidad. Necesitamos que la gracia no sea en vano. Su obra en nosotros debe cumplirse y en la tierra. Entonces, son dos cosas que deben cumplirse como colaboradores. Dice en 1 Corintios 3:9 que somos labranza de Dios, edificio de Dios. Y aquí se refiere a dos cosas. Por un lado, la labranza está relacionado con la vida y el edificio está relacionado con la edificación. Entonces nosotros como colaboradores, un colaborador es aquel que avanza junto con aquel con quien coopera. No sé si me hice entender. Entonces aquí, cuando se habla de labranza, se refiere a la vida. Y nosotros como colaboradores de Dios necesitamos cooperar, valga la redundancia, con que esa vida que Él nos dio crezca. Y eso está relacionado con nuestra disposición a buscar las cosas de arriba, a buscar las cosas que sabemos que hacen que esta vida crezca. Por ejemplo, leer la Biblia. Por ejemplo, orar. Por ejemplo, reunirnos, rumiar, ocupar tiempo en la meditación de la palabra, ocupar tiempo en escuchar los mensajes, ocupar tiempo en reunirnos para tener comunión con Dios. Todas estas cosas cooperan para que la vida que Dios nos dio crezca. Si no cooperamos con esto, entonces la gracia que nos fue dada llega a ser vana. Alabado sea el Señor. Es nuestra responsabilidad entonces como como colaboradores de Dios, tener la iniciativa y tener la disposición
de atender a estas cosas para que la vida crezca. Por otro lado, con relación a la edificación, que tiene que ver entonces con el crecimiento colectivo de la iglesia, yo como cooperador de Dios debo ocuparme, tener también la disposición de aportar con mis dones, con mi ministerio, para que la iglesia pueda avanzar, para que la iglesia pueda crecer como un cuerpo. Y esto llega a ser el edificio de Dios. ¿Cómo coopero? Con mis dones. Es por eso que todos debemos funcionar hasta que esos dones lleguen a ser un ministerio. Y estos ministerios concluyan en la edificación del cuerpo de Cristo. Y todos podamos crecer como este edificio de Dios. En esto consiste la función de un colaborador. Parece lo mismo que un embajador, pero no es lo mismo. El embajador representa de manera individual a su nación. Y esta representación individual de cada embajador se expresa en una iglesia local o una iglesia universal. Mientras que el colaborador tiene un trabajo individual también que tiene que ver con crecer en vida, y tiene un trabajo colectivo que tiene que ver con que la edificación de la iglesia se lleve a cabo a través del uso de los dones, que esto llegue a ser un ministerio. Alabado sea el Señor. Y es por eso que un colaborador debe permitir, tiene la responsabilidad de que la obra de Dios se cumpla en él y también se cumpla en esta tierra, en la iglesia. Alabado sea el Señor. Dios desea que hagamos todo con él. 1 Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aquí vemos que la gracia en Pablo no fue en vano. Yo espero que la gracia que Dios le ha dado a usted de ser un embajador y de ser un colaborador de él no sea en vano. Que usted realmente honre esta gloria y esta gracia que Dios le ha dado, cumpliendo con el propósito de Dios, tanto en su persona como en su localidad o en su iglesia donde Dios lo colocó. Bendito sea el Señor. Y recordemos siempre que es Dios con nosotros. Y nosotros con Dios. No es un trabajo individual. Dios está con nosotros y nosotros necesitamos estar con Dios para que esta obra se cumpla. Alabado sea el Señor. Finalmente, un embajador y un colaborador que fue plenamente reconciliado llega a ser uno con quien lo envió y con quien colabora. Alabado sea el Señor. Y este es realmente lo que el Señor desea de nosotros. Que seamos esos embajadores que lo representan bien, alabado sea el Señor, alejados del pecado, tratando con nuestra deficiencia. Que seamos esos colaboradores, esos que cooperan con su disposición a tratar con las cosas que hacen que la gracia se haga vana, y ser aquellos también que edifican el cuerpo de Cristo a través del uso del uso adecuado de los dones para el ministerio, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Dios lo bendiga. Jesucristo es el Señor.